Nuestros hermanos los evangélicos se sienten cómodos en el terreno de las Sagradas Escrituras porque normalmente pueden bombardear a los católicos que no están bien formados o bien informados con preguntas como ¿dónde en la Biblia dice que el Papa tiene que usar mitra o tiara? ¿Dónde en la Biblia dice que a los obispos hay que llamarlos obispos en una diócesis? ¿Dónde en la Biblia dice que la misa se tiene que celebrar los domingos? ¿Dónde en la Biblia dice que hay purgatorio? Nos hacen todas estas preguntas y como los católicos no encuentran una cita exacta, los evangélicos terminan diciendo, ¿no ves qué fácil? Tu religión es la religión falsa, la nuestra es la verdadera, es la que se atiene a lo que dice las Sagradas Escrituras. Nosotros sabemos que esa argumentación es falsa, basta estar un poco más formados para saber que la Biblia no sirve para sustentar la autoridad de sí misma, ¿no? Que tiene que haber una autoridad externa, la que nosotros llamamos magisterio, para decir que la Sagrada Escritura es creíble. De otra forma, sería un fundamento que se conoce con el nombre de tautológico, ¿no? Que significa que solamente se sustenta a sí mismo porque se sustenta a sí mismo. Es como si yo dijera, de ahora en adelante todos ustedes me van a seguir a mí porque yo tengo la verdadera revelación. Y ustedes preguntan, oye, ¿pero de dónde has sacado tú esa idea? Porque lo digo yo. Bueno, ¿y qué importa que lo digas tú? Es que yo tengo la verdadera revelación. ¿Pero por qué dices tú que tengo la verdadera revelación? Porque yo lo digo, pues. ¿Pero por qué lo dices tú? Porque yo tengo la verdadera revelación. ¿Qué les parece eso como argumento? Es exactamente lo mismo decirlo de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras dicen que hay que creer en las Sagradas Escrituras. Pero entonces, ¿por qué creo en las Sagradas Escrituras? Porque dicen que hay que creerle. Bueno, el Corán dice lo mismo. Nosotros creemos en las Sagradas Escrituras, los católicos, porque una autoridad nos lo dijo. Y curiosamente los evangélicos también creen que las Sagradas Escrituras son la fuente de verdad porque se los dijo un ministro evangélico. En el fondo le creen al ministro, que la Biblia es la palabra de Dios. No le creen a la palabra de Dios. Entonces, en ese terreno, aunque están equivocados, se sienten más cómodos. Donde vienen los problemas es cuando se entra al terreno histórico. Porque los evangélicos no tienen cómo explicar históricamente que si ellos son la iglesia verdadera de Jesucristo, ¿por qué aparecen recién en el siglo XVI? ¿Por qué 1500? No 600, no 700, no 800, no 900, no 1000, no 1100, no 1200, no 1300, 1500 años después de Jesucristo. Entonces, todo el mundo se rasca la cabeza y se pregunta, bueno, ¿y Jesucristo es tan malo que dejó que pasaran 1500 años sin su verdadera revelación, que no hubiera revelación hasta que llegó Lutero en el siglo XVI? Poquito difícil de creer, ¿no? ¿Y qué pasó con la promesa de Jesucristo de que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre la iglesia? ¿Qué pasó? Entonces, los evangélicos tienen que decir, no, lo que pasa es que nosotros somos el retorno de la verdadera iglesia que surgió con Jesucristo. Y la iglesia católica es más bien una iglesia inventada, una iglesia que se corrompió en el camino. Y aquí es donde vienen distintas teorías de algunos hermanos evangélicos que aducen que la Iglesia Católica en realidad surgió con el emperador Constantino, ¿no? O que surgió con el emperador Teodosio, es decir, o cuando el cristianismo fue legalizado, es decir, dejó de ser perseguido, o cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Estado. Pero resulta ahora que un lector de Así Prensa nos dice que un evangélico le ha venido con el argumento de que el catolicismo surgió con el emperador Carlomagno. Ese hermano evangélico salió reprobado en el curso de evangelismo anticatólico. Se equivocó de nombre, leyó el libro equivocado, se compró un libro anticatólico más barato, no pudo comprar el bueno, ¿no? El que trae los argumentos de Constantino o de Teodosio, nomás hacia el origen. Y se le ocurrió decir Carlomagno. Carlomagno es un emperador que gobierna del siglo 800 al 812 o 14, ¿no? Es decir, 12 o 14 años. ¿Y de dónde viene el argumento de que la Iglesia Católica comienza con Carlomagno? Porque resulta que el Papa León III lo coronó emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se llamaba Romano Germánico porque en realidad Carlos I el Grande, ¿no? Karl des Grosse, como se dice en alemán, en latín Carolus Magnus, de ahí Carlomagno, ¿no?
él nació en una zona que hoy en día es Alemania. Pero lo interesante es que si este amigo trata de argumentar de que Carlomagno, que es el que en realidad se le considera el padre de Europa, porque inicia una época en la que él primero acaba con las invasiones bárbaras y detiene el avance de los islámicos en la península ibérica. Con eso crea en todo lo que es Europa central una situación de paz y prosperidad que va a durar por muchos siglos. Él es el que da inicio a esa época. ¿Y de dónde viene la idea de que él es el que con él comienza la Iglesia Católica? Un momentito. ¿No fue coronado por el Papa León III? ¿Coronado por el Papa? Entonces, si ya había un Papa que no era León I ni León II, sino León III, o sea, ya tenemos varios papas, ¿no? Y es el que lo corona. ¿De dónde salió ese Papa? Si la Iglesia Católica todavía no existía, sino que comienza a existir con Carlomagno. ¿Se dan cuenta de la estupidez del argumento? Es más fácil demostrar que la Iglesia Católica la fundó mi abuelita o John Wayne. Más fácil. Entonces, simplemente cuestionarse por esto, decir, bueno, me pareció interesante que efectivamente el León III coronó a Carlomagno. Sí lo coronó, pues, ¿y cuál es el problema? Lo coronó como se hacían coronar todos los reyesuelos anteriores, los microemperadores temporales en Roma, después de Teodosio. ¿Por qué? Porque creían en lo que dice la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la segunda carta, en el capítulo 13, donde dice que precisamente reconoce que toda autoridad civil viene de Dios. Entonces, hoy en día los hermanos protestantes en América Latina, por ejemplo, protestan que a ellos no se les permita celebrar una liturgia, una ceremonia, como sea que le llamen, de acción de gracias por la elección de un presidente. Y la tradición del Te Deum en la Iglesia Católica en el Perú, por ejemplo, viene ahora acompañada con una acción de gracias de los evangélicos. Entonces, ¿qué cosa es esa acción de gracias de los evangélicos? ¿Por qué dan gracias por un presidente que podría ser un presidente poco feliz para el país desde el punto de vista cristiano? En Chile ya es una tradición que sea una ceremonia intercristiana, que sea una ceremonia ecuménica, ¿no? O incluso interreligiosa, me parece. Entonces, ¿por qué los evangélicos están ahí en primera fila? Lo que están haciendo es coronar al rey, solo que ahora no es rey, es presidente, y no es coronado, sino que es elegido democráticamente. Entonces, tratar de ver aquí alguna conspiración, ¿no?, entre los reyes y el Papa, lo coronó el Papa, ¡buah! ¿No? ¡Qué mío! Lo coronó el Papa, pues papito, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hoy día los evangélicos hacen cola, se agarran a patadas para ver quién va a ser el que va a presidir la ceremonia de acción de gracias por la elección de un nuevo presidente. ¿Y eso tiene algo de malo? No. ¿Tenía algo de malo que se coronaba un Papa? No. Entonces no veo cuál es la teoría de la conspiración acá, salvo el complejo de inferioridad de los católicos, que creemos una vez más que nosotros somos los que tenemos que dar explicaciones de lo que creemos, en vez de hacer las preguntas. O sea, alguien viene a mí a decirme, la Iglesia Católica la fundó Carlomagno. ¿Ah, sí? Ah, te quiero escuchar, porque eso va a ser más gracioso, más cómico que un buen programa cómico en la televisión. Estoy muy interesado en escucharte. Y por otro lado va a ser un buen ejercicio intelectual, porque no hay nada como aplastar un argumento ridículo para mantener el cerebro joven y estimulado, ¿no? Finalmente, al querido lector de Así Prensa que hace la pregunta, interesante, porque me da oportunidad para explicar precisamente este problema de los evangélicos, que tienen que tratar de justificar alguna forma de ruptura histórica para decir, aquí es cuando los católicos dejaron de ser cristianos y se convirtieron en lo que hoy en día es la Iglesia Católica. Es que tengan mucho cuidado con utilizar la sigla ICAR para referirse a la Iglesia Católica. Eso es típicamente protestante. Los protestantes no aceptan que nosotros somos la Iglesia Católica, porque católica, como saben, significa universal. Ellos creen que la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Universal, es alguna cosa ahí vaga, gaseosa, flotando, a la que pertenecen todos los evangélicos, menos los católicos, los testigos de Jehová y los mormones,
Nosotros estamos fuera, jalados, ¿no? Reprobados. Y la manera como se refieren a nosotros, en consecuencia, dado que no nos pueden poner otro nombre, no les encantaría llamarnos, como algunos nos llaman, la iglesia apóstata, la iglesia papista, pero como la gente no lo reconoce, tienen que llamarla católica. Pero como no quieren reconocer que es la Iglesia Católica Universal, entonces le ponen romana para decir de Roma, pues ahí donde está el Papa y todas esas vestimentas raras, ¿no? Eso es lo que quieren decir. Entonces, el que está utilizando la sigla ICAR o USA Iglesia Católica Romana está comprándole el producto a los evangélicos. Y si ustedes ven algún escritor, analista, periodista que se refiere a la Iglesia Católica como Iglesia Católica Romana o ICAR, ya saben ustedes, no es un observador neutro, no es un observador imparcial, no es un observador objetivo. Es un evangélico que cree que la Iglesia Católica Romana es una iglesia falsa y que no es la Iglesia de Jesucristo. Entonces, a este hermanito que tiene curiosidad intelectual, que cuide sus fuentes. Pues si va a leer solo a protestantes o escuchar solo a protestantes, no es raro que termine llamando a la Iglesia Católica, a la universal, a la verdadera, a la fundada por Jesucristo, ICAR, como la llaman los evangélicos, como si fuera una iglesia más, que no lo es. La iglesia no fue fundada por Constantino, ni por Teodosio, ni por nadie. La iglesia católica, la única, fue fundada por Jesucristo. Y basta con leer los primeros textos de los primeros padres de la iglesia. El primer discípulo de Juan el Evangelista, Policarpo. El discípulo de Policarpo, es decir, discípulo de San Juan Apóstol, San Juan Evangelista. Ellos escriben y describen la vida de la iglesia, la organización interna, las celebraciones litúrgicas, la celebración de la misa, de los sacramentos, la creencia en el purgatorio, de la purificación de las almas, de la Santísima Virgen María, etcétera, etcétera, tal como las creemos hoy. Y por eso es que los evangélicos que estudian, y estudian los padres de la iglesia, se terminan volviendo católicos. Porque la historia no está a favor de los evangélicos. Ellos no tienen cómo explicar que desde los primeros registros que hay 200 años anteriores al emperador Teodosio o al emperador Constantino, son descripciones que reflejan exactamente a la Iglesia Católica tal como es hoy en día, fuera algunas cosas más superfluas o estéticas, si quiere. En cambio, los evangélicos no tienen cómo explicar que ellos, si son la iglesia verdadera, cómo surgieron 16 siglos después de Jesucristo. ¿Y dónde estuvo Jesucristo guardado esos primeros 1500 años? Así que, no, hermanitos, nosotros no tenemos nada que perder. Que vengan los evangélicos con los argumentos históricos, porque no tienen cómo defenderse. Que tengas un buen día.